Escuchas TIRCT. Radio Cultural de Turrialba, transmitiendo en los 88.3 frecuencia modulada, en su propia app y en el sitio web radioculturaldeturrialba.com. Una emisora difusora de cultura, entretenimiento, música, deporte, fe, información y educación. Radio Cultural de Turrialba, la emisora de la familia. Radio Cultural de Turrialba, 88.3 FM, emisora afiliada a la cadena de radiodifusión ICER. Es un medio independiente y respeta la libertad de expresión. Por lo tanto, no se hace responsable de los comentarios y opiniones emitidos en el siguiente espacio. En este momento damos inicio a la revista radiofónica Educándonos. Educándonos, la revista radiofónica Educándonos. Un programa a cargo de la Dirección Regional de Educación de Turrialba, del Ministerio de Educación Pública. Educándonos, la revista radiofónica, por medio de Radio Cultural Turrialba, 88.3 FM. Educándonos, la revista radiofónica Educándonos. Bienvenidos. Gracias por sintonizarnos a través de la Radio Cultural de Turrialba en su programa Educándonos, un espacio de la Dirección Regional Educativa de Turrialba. Hoy con un programa dedicado a la Biblia, palabra de Dios escrita. Vamos a estar aquí, si Dios lo permite, conectados con don Ramón Vega, el doctor Ramón Vega, asesor regional de educación religiosa de la Dirección Regional Educativa de Turrialba, y también hoy nos acompaña nuestro compañero y amigo don Víctor, que siempre ha estado con nosotros últimamente en el programa y que ya se hizo parte de ¿qué es? Del elenco de Educándonos. Don Ramón, buenas tardes, yo diciendo buenos días, ando perdido hoy. Buenas tardes, don Ramón, gracias por acompañarnos, creo que nos está escuchando por ahí, ¿verdad, William? Sí, aquí les escucho, no sé si ustedes me estarán escuchando, como siempre un placer poder participar de este programa. Muchas gracias. Que es de crecimiento mutuo, ¿verdad? Tanto para nosotros como para los radioescuchas que siempre nos reciben en sus lugares, en sus centros de trabajo, que siempre tienen esa amabilidad, a quienes les agradecemos esa deferencia. Y en este mes y en estos días que se está hablando mucho de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Que orienta nuestra vida, orienta nuestros pasos, y precisamente de eso vamos a conversar un poquito, ¿verdad? De la Sagrada Escritura de la Biblia, como una forma también de acercarnos al texto, y ojalá que nos animemos a hacer de ella parte de nuestra vida. Sí, exactamente, de eso se trata, no solamente de leerla y tratar de comprender, sino hacerla parte de nuestra vida. Como decía cada canción, creo, no sé si fue una frase de Francisco de Asís, soy evangelio viviente, ¿verdad? Que tiene un significado profundo en la fe de los cristianos. Don Ramón, muchas gracias, de verdad que para nosotros es un honor contar con su apoyo y con su ayuda. Sabemos de su capacidad intelectual y humana sobre todo, ¿verdad? Y ayudarnos aquí en el programa es de mucha bendición. Don Víctor, antes de que comience don Ramón ya con su presentación, nos acompaña don Víctor Loría. Gracias por estar hoy también con nosotros. Buenas tardes, don William. Buenas tardes también a don Ramón. Un gusto saludarlo, y a todos aquellos que nos siguen a través de las diversas plataformas de la Radio Cultural Turrialba y de la 88.3 FM, ¿verdad?
en esta radio revista Educándonos, así que es un gusto estar también con ustedes para poder informarles y para poder también compartir este espacio de formación. Pero vamos, ya le digo nuestro compañero William también de que estamos en internet, ¿verdad? Estamos saliendo solamente por el FM. El programa va a quedar grabado para luego colocarlo en YouTube, ¿verdad? Ahí se lo pasamos luego. Pero estamos en este momento solamente saliendo por la FM. Muchas gracias entonces por estar con nosotros. Vamos a hablar en este mes de la Biblia acerca de esta palabra de Dios que definitivamente orienta y fortalece nuestras vidas. Sí, así es. Bueno, primero, algunas cosas que son importantes que nuestro pueblo, nuestra gente conozca, ¿verdad? Y esto como por cultura general, ¿verdad? Me refiero. Muchas personas piensan que la Biblia es un libro. Ciertamente parece un libro, ¿verdad? Pero no es un libro. ¿Por qué digo esto? Porque la Sagrada Escritura no es un libro, sino que son varios libros. Es decir, la Biblia es una pequeña biblioteca, es una colección de libros. En el caso de la Iglesia Católica, ella reconoce como libros inspirados 73 textos. Y las iglesias cristianas evangélicas reconocen como inspirados 66. Así que ahí tenemos una diferencia, ¿verdad? La Iglesia Católica 73 y las hermanas iglesias cristianas evangélicas 66. ¿A qué se debe esto? A que los cristianos evangélicos no reconocen como inspirados aquellos libros que fueron escritos fuera de Jerusalén y que no tienen como idioma original el hebreo. Entonces, eso para que lo tengamos presente. La Sagrada Escritura no es un libro, sino que es una colección de varios libros, es decir, 73 en el caso de la Iglesia Católica y 66 en el caso de las iglesias cristianas evangélicas. Otras cosas que las personas se preguntan, bueno, ¿y quién escribió la Biblia? ¿Quién es el autor de la Biblia? Vamos a decir que a grandes rasgos, los autores de la Biblia se dividen en dos. Por un lado tenemos a Dios, que es el creador, el que la inspira, ¿verdad? El que desea transmitir un mensaje. Y por otro lado tenemos a los hombres o los seres humanos. Yo me imagino que también ahí hay incluidas algunas mujeres, ¿verdad? Que también colaboraron con esta iniciativa divina para poner por escrito este mensaje de salvación. Y esta redacción del texto sagrado se llevó a cabo durante muchos años. No fue algo que se dio de un día para otro, sino que primero se dieron origen a tradiciones orales. Estas tradiciones orales después se pusieron por escrito y posteriormente llegó hasta nosotros tal y como la conocemos. Importante. Si tomamos en cuenta que la Biblia no es un libro, sino que son varios libros, hay que tener en cuenta el distinto contexto histórico, la distinta cultura y los distintos ambientes en donde se redactaron estos libros, porque corremos el riesgo de hacer interpretaciones bíblicas con criterios actuales y no con los criterios de la época. Y allí nos podemos perder en esa interpretación de ese mensaje de salvación. Algunas personas piensan o sienten que la Biblia es un libro de historia y buscan en la Sagrada Escritura, ¿cómo decirlo?, cierto tipo de conocimiento del orden científico. Me explico, hay gente que podría o querría buscar en la Biblia cuál es el origen del ser humano. Y resulta que para responder esa pregunta existe otro tipo de conocimiento, que es el conocimiento científico, que nos puede dar algunas pautas, algunas ideas, algunas teorías, algunas hipótesis de, por ejemplo, cómo surge el ser humano sobre la Tierra. ¿Este tipo de conocimiento le interesa a la Biblia? Honestamente, desde mi punto de vista, yo creo que no. ¿Qué es lo que le interesa a la Sagrada Escritura? Transmitirnos el mensaje de que Dios es este creador y que como nos creó Dios, ahí sí le corresponde al ser humano y a la ciencia averiguarlo. Por lo tanto, no podríamos hablar de que hay una
contraposición entre el texto sagrado y la ciencia. Ya el Papa Benedicto XVI había escrito un documento muy hermoso denominado Razón y Fe. Cómo la razón y fe no se contraponen, sino que la razón y la fe se complementan. Entonces, son cosas que tenemos que tener muy claras para cuando nos vamos a acercar al texto sagrado, porque podemos poner a la Sagrada Escritura a decir cosas que la Sagrada Escritura no dice. Y esto es muy peligroso porque puede tener consecuencias negativas en el orden espiritual. Por ejemplo, hoy tuve una reunión, ¿verdad?, con un grupo de sacerdotes y aprendí algo. Muchos de nosotros hemos escuchado hablar del abuso físico, del abuso emocional, del abuso sexual, pero hoy escuché que también existe otro tipo de abuso, que es el abuso espiritual, cuando se utiliza, y podría decirlo así, el dato religioso, el dato de la fe, incluso el dato de la Sagrada Escritura, para manipular la conciencia de las personas y de esta forma coartarle su libertad. Entonces, recordemos, en el fondo, ¿qué es la Biblia? ¿Qué es la Sagrada Escritura? Son documentos que nos sirven para la catequesis, que nos sirven para conocer el mensaje de salvación que Dios tiene para la humanidad. Para algunos, no para algunos, para toda la humanidad. Un mensaje de salvación que en este caso muchas personas han decidido también con su trabajo, con su esfuerzo, con su dedicación, darlo a conocer. Y eso es lo que nosotros llamamos evangelización. En el caso de la Iglesia Católica, que es lo que yo conozco un poquito, recordar que la Sagrada Escritura en el fondo es un libro de fe para la fe. Igual pasa, por ejemplo, en el caso del Nuevo Testamento, que hay personas que se imaginan que el Nuevo Testamento por ejemplo, los evangelios son documentos biográficos de la persona de Jesús, y resulta que no, nada más lejos de la verdad. No podemos pensar en el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, y en los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, en que son relatos biográficos de la persona de Jesús. No, ¿qué son? Son catequesis que se nos transmitieron a través del tiempo según el esquema de la vida de Jesús, para que nosotros tuviéramos acceso a ese mensaje de salvación. Y en el fondo este mensaje de salvación es que Dios no es un Dios lejano, no es un Dios desocupado de su creación, sino que por el contrario, este Dios es un Dios que es persona, que es tripersonal y que es Padre. Por ahí va el asunto. No sé, don William, si usted o los otros compañeros aportar algo más o hacer algún comentario. Sí, no, muchas gracias por toda esta iluminación que nos estás dando. La pregunta que me viene a la cabeza es, ante toda esta situación, incluso con lo que comentaban en esta reunión con los sacerdotes, es cómo leer la Biblia en la actualidad, cómo llegar a entender un texto bíblico de la manera correcta sin que caigamos en ese abuso espiritual del que nos estás hablando ahora, sobre todo desde la posición de entender que la palabra de Dios es viva, ¿verdad? Escuchaba también por ahí a un sacerdote que decía que la segunda persona de la Santísima Trinidad es la palabra, ¿verdad? La palabra, y en el Evangelio de San Juan nos dice, todo fue creado por la palabra, y la palabra se hizo carne al final, ¿verdad? En la persona de Jesucristo. ¿Cómo leer la Biblia para no caer en errores, para no caer en los abusos que muchas personas también, lamentablemente, a pesar de que son personas que trabajan para Dios, hacen abuso de los demás a través de un texto bíblico? Bueno, hay que decir que muchas personas, ¿verdad?, desgraciadamente, utilizan la Sagrada Escritura o sacan algunos textos de la Sagrada Escritura para maltratar a las personas. Y siempre hay una frase por ahí que tal vez en los ambientes de iglesia hemos escuchado mucho, que un texto sacado de un contexto sirve para un pretexto, ¿verdad? Y yo creo que ese sería un uso inadecuado de la Sagrada Escritura. Ante la pregunta, ¿cómo leer la Biblia? Yo, lo que conozco, ¿verdad?, y el ambiente que yo conozco, y es la Iglesia Católica, ¿cómo leemos la Biblia?
en la Iglesia Católica? En la Iglesia Católica leemos la Biblia en comunidad. ¿Cómo interpretamos la Sagrada Escritura? En comunidad. ¿Cómo aprendemos de la Sagrada Escritura? En comunidad. ¿Y qué quiero decir con esto? Que la comunidad eclesial tiene unos servidores de la palabra, que en este caso es el magisterio de la Iglesia, que lo constituyen el Papa y los obispos, quienes como maestros de fe nos transmiten ese mensaje de salvación. Entonces, en el caso de un fiel católico, que es lo que yo conozco, insisto, ¿cómo debería leer la Sagrada Escritura? Pues debería leerla, bueno, sí, para su oración personal, para su crecimiento personal, pero dentro del ambiente y de la interpretación de la Iglesia, concretamente de este texto bíblico. ¿Qué es lo que nos enseña el magisterio de la Iglesia? Y allí no nos vamos a perder, porque puede ser muy fácil que un mismo texto bíblico, dos personas se reúnan a comentarlo, a interpretarlo, a sacar algunas enseñanzas de él, y puede ser que empiecen a discutir o incluso a contradecirse o incluso a pelear en el mal sentido de la palabra por quién tiene la razón, y resulta que aquí estas dos personas tendrían que preguntar, no, bueno, vos tenés esta opinión, yo tengo esta otra opinión, puede ser que sean contrastantes, pero vayámonos entonces a lo que enseña el magisterio de la Iglesia, que enseña el Papa, que enseñan los obispos sobre este texto, ¿verdad? Que sean ellos los que nos lo expliquen y que nos permitan acceder a ese mensaje de salvación. Es importante que tengamos esto en cuenta. Otras comunidades o otras tradiciones religiosas tal vez no tienen este servicio que nos prestan a nosotros el Papa y los obispos, ¿verdad? Puede ser que no lo tengan. ¿Por qué? Porque dependiendo de la persona que lea el texto y cómo lo entienda, así va a ser la interpretación. Y en la Iglesia Católica sí tenemos, como digo, este servicio que nos ofrecen el magisterio de la Iglesia, que a su vez hacen esa interpretación con base en ¿qué? En la tradición antigua. Y aquí tradición antigua es irnos al pasado, ¿verdad? Cómo entendieron los apóstoles, cómo entendieron los primeros creyentes, cómo entendieron los primeros fieles estos textos, y más importante, cómo los hicieron vida, y eso también puede iluminarnos a nosotros para una correcta y adecuada interpretación el día de hoy. Entonces, ante la pregunta, ¿cómo leer el texto? Primero, con humildad. Segundo, pidiendo la asistencia del Espíritu Santo que nos ilumine. Y tercero, acudiendo a las enseñanzas del magisterio de la Iglesia, que nos pueden dar unas guías, unas instrucciones de cómo interpretar ese texto, ¿verdad? Y habría que decir otro tema que no deja de ser importante, y es que a lo largo de la historia también han habido diferentes traducciones de los textos originales, y conforme va avanzando el tiempo se tiene una mejor comprensión de esas lenguas antiguas, se tiene una mejor comprensión de la cultura en donde nacen los textos bíblicos, y a la luz de esa mejor comprensión y de los nuevos hallazgos, por ejemplo, históricos y arqueológicos, nos permiten llegar al espíritu de la letra, ¿verdad? Llegar al espíritu de la letra, al mensaje original que vienen a iluminar esa experiencia de fe. Así es, don Ramón, muy acertado su comentario. ¿Cómo contextualizar sabiendo que la palabra de Dios se escribe, ¿verdad?, en diferentes ambientes, no solamente en una situación particular, sino en diferentes situaciones que vive el pueblo de Dios a lo largo de muchos siglos? Pero ¿cómo contextualizarlo justamente en esa actualidad? ¿Cómo aplicarlo en nuestra vida para el diario vivir? Bueno, muy importante, ¿verdad? En la actualidad, por ejemplo, bueno, aquí sí tengo que hacer una aclaración. Por ejemplo, hay gente que lee el recordar que la Sagrada Escritura se divide en dos
grandes apartados o en dos grandes elementos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el punto de unión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Y aquí tenemos una figura muy importante como es la figura del Mesías o la figura del Salvador, de este enviado, ¿verdad? En quien se tienen todas las esperanzas, es el que le da unidad. El Antiguo Testamento prepara esa venida y el Nuevo Testamento nos habla de esa venida, ¿verdad? El Antiguo Testamento prepara la llegada del Mesías, prepara la promesa, y en el Nuevo Testamento esa promesa ya se cumple. Ese Mesías ya está aquí, ese Mesías estuvo entre nosotros, ese Mesías nos da un mensaje de salvación. Y en pocas palabras, ¿quién es el Mesías? El Mesías es el ungido. ¿Quién es el ungido? El ungido es Cristo. ¿Y quién es Cristo? La persona de Jesús de Nazaret. Entonces, quien le da unidad tanto al Antiguo Testamento como al Nuevo Testamento es la persona de Jesús de Nazaret. Y aquí hay que recordar, ¿verdad?, que en el Antiguo Testamento, si uno lee ciertos textos y los saca del contexto, tenemos a un Dios irascible, a un Dios vengativo, a un Dios que se complace en la matanza de las personas, hombres, mujeres y niños, ¿verdad?, que son arrastrados. Bueno, habría que ver en la cultura de aquella época qué significaba eso. Pero recordar que en la actualidad, en el caso del cristianismo, y muy concretamente, cuando hablamos de la Iglesia Católica, tenemos que tener muy claro que somos hijos del Nuevo Testamento. Entonces, el mensaje del Nuevo Testamento: ama a Dios, ama a tu prójimo, y probablemente lo que más nos cuesta a muchos, amarnos a nosotros mismos. Entonces dice Jesús, allí se resumen la ley y los profetas. ¿Cómo leer la Sagrada Escritura hoy? Bueno, enmarcándolo dentro de estas tres líneas, dentro de estos tres principios. ¿Qué tengo que hacer yo para amar a Dios? ¿Qué tengo que hacer yo para amar a mi prójimo? Y si alguien se pregunta, ¿verdad?, como hizo aquel personaje bíblico del Nuevo Testamento, ¿y quién es mi prójimo? Mi prójimo es mi próximo, aquella persona que me es más próxima. Esa es la persona que yo tengo que amar. Si estoy en mi trabajo, a mis compañeros de labor. Si estoy en mi casa, a mi familia. Esas son mis próximos, las personas más próximas a mí, que estoy llamadas a amarlas también. Y muy particularmente, ama a Dios, a tu prójimo como a ti mismo. Y yo creo que aquí sí nos hemos quedado muy atrás en retomar este texto, ¿verdad? Y hablarnos de el amor propio, el de sentirnos personas dignas, en sentirnos hijos e hijas de Dios, en sentirnos personas que tienen en su interior, ¿verdad?, y en su exterior, un tesoro que cultivar a la luz de la fe, y que porque nos reconocemos personas dignas y reconocemos en los demás también personas dignas, tenemos que construir una sociedad mejor. ¿Cuál sería otra pauta? El bienestar común. Yo creo que si hay algo que ha quedado claro en la Sagrada Escritura es que Dios quiere que nos salvemos en racimo, pero esta salvación no es solo tendiente a la vida eterna, a la vida futura, sino que este bienestar personal y comunitario tenemos que encontrarlo aquí mismo en nuestra sociedad. ¿Cómo nos va a conocer el Señor, verdad? Señor, ¿cuándo fue que te ayudamos? ¿Cuándo fue que te asistimos? Bueno, cuando estuve desnudo y me vistieron. Cuando estuve con hambre y me dieron de comer. Cuando estuve en la cárcel o en el hospital y me visitaron. Yo creo que ahí la Sagrada Escritura nos tiene que llevar a actuar en favor del otro. Y yo creo que estamos muy claros que en nuestra sociedad hay muchos prójimos que le están pasando muy mal por el egoísmo con el que se ha educado nuestra sociedad. Sí, hay algo que me llama mucho la atención, Ramón, y es lo siguiente, escuchando a un sacerdote también una predicación comentando precisamente este pasaje del buen samaritano, y se nos decía que
el pueblo de Israel, los hebreos, estaban obligados solamente a no hacer el mal. La ley en ese tiempo les decían no matarás, no robarás, todo con esa palabra, ¿verdad? O sea, estaban obligados a no hacer el mal, pero no estaban tan obligados a hacer el bien, que si lo hacían, pues qué bueno, pero tampoco estaban obligados a hacer el bien. Y mencionaba, por ejemplo, que cuando se encuentran al hombre tendido en el camino, todo golpeado, no les dio, no sintieron nada porque simple y sencillamente ellos no lo habían golpeado, ellos no le habían robado y no estaban obligados a hacer el bien. Sin embargo, Jesús viene y nos dice que también tenemos que hacer el bien. Y es lo que estabas mencionando ahora, ¿verdad? Buscar el bien no solo propio, sino también el de los demás. Porque en el Nuevo Testamento, donde encontramos toda esa enseñanza, esa revelación que nos da Dios a través de Jesús, se nos dice que tenemos que hacer el bien. Que no importa, o sea, que qué bueno que no hacemos el mal, pero además de no hacer el mal, también estamos obligados a hacer el bien. Y eso es algo que la Biblia nos lo enseña, ¿verdad? Incluso cuando Jesús dice, la Biblia dice, no matarás, se decía que no tenemos que matar. Bueno, ahora Jesús nos dice, con solo que pienses mal de una persona ya la estás matando, ¿verdad? Entonces, hacer el bien, e incluso relacionándolo incluso con la función pública, hacer el bien a aquellos para los cuales trabajamos. Hablando de esa función pública, ¿verdad? Un día esto me compartía una persona, una asesora que estaba muy preocupada por el tan bajo nivel académico, la crisis educativa que ya evidenció el estado de la educación. Ajá. Yo creo que hace unos días nosotros recibimos el informe del estado de educación y vimos con mucha pena, con mucho dolor, pero además de eso, con mucha preocupación, la crisis educativa que vivimos en nuestro país. Y alguien me decía, Ramón, es que qué pena, la educación en tal está muy mal. Y me decía esa persona, porque hay muchos, ojalá que no los hubiera, ¿verdad? Pero si los hay, docentes que tienen este tipo de mentalidad. Ramón, tal vez si dejamos esta reflexión para después del corte comercial, le agradecemos. Perfecto. Sí. Bueno, No hay nos ningún vamos problema. a un corte y no se nos vayan. Estamos en su programa Educándonos a través de la Radio Cultural de Turrialba. Estamos presentando Educándonos. Educándonos, la revista radiofónica Educándonos. Vamos a un corte y ya volvemos. Quebradores Rodatec, todo en agregados para la construcción, arena, cuartilla, quintilla, polvo de piedra, bases trituradas, subbases trituradas y cribadas. Contamos con servicio de alquiler de maquinaria, transporte de materiales y personal capacitado para asesorarlo a usted en sus trabajos de construcción, caminos y asfaltos. Nuestro horario de atención de lunes a viernes de 6 de la mañana a 12 mediodía y de 1 a 5 de la tarde. Los sábados los esperamos de 6 de la mañana a 12 mediodía. Visítenos, estamos ubicados a 1 kilómetro sureste de la Escuela de Sion. Quebradores Rodatec, agregados del río Turrialba, de excelente calidad y buen precio. Llámenos al 2100-2218 o al 8696-2626. También nos puede escribir a evenegas@rodatecr.com. Quebradores Rodatec. Vamos fertilizando el progreso de Turrialba, dejando nuestra huella en los campos, llevando calidad
insumos agrícolas, materiales y equipo agrícola, veterinaria, alimento para animales y mascotas, esto y mucho más. Estamos contigo al Banco Nacional en Turrialba Centro. Llámenos 2556-0043. Somos fertilizando el progreso de Turrialba. Somos abonos del este lo mejor. ¿Necesitas una cirugía urgente? En Hospital Clínica Señora de los Ángeles de Cartago contamos con salas amplias y seguras para realizar cirugías de vesícula, próstata, hernias, entre otras. Contamos con especialistas con mucha experiencia en urología y otras especialidades. Más información al 2552-5252. 2552-5252. Somos Hospital Clínica Señora de los Ángeles de Cartago. Y todos los sábados de 9 a 10 de la mañana escuchen Brisas Infantiles a través de la 88.3 FM Radio Cultural Turrialba. En el sol brillante bajo cielos azules, la diversión empieza, no hay reglas aquí. Corina, niña curiosa. Corina, al ver todas las piecitas del reloj, tuvo una gran idea. Construiría una máquina para viajar en el tiempo a los rincones del universo. Inspira a las niñas y niños a explorar el arte y la tecnología junto a Corina. Descarga las historias de Corina en www.med.go.cr. Chistebas Gis quiere sou mi araya segura. Chistes vas chaque Radio Cultural Turrialba. Heire vas carabet son Paso Marcos Charabata. Al que roba combustible no le importa nada. No le importa a usted ni el ambiente. El robo de combustible es peligroso. Pone en riesgo a las personas y sus bienes. Los daños al poliducto generan fugas y derrames que se filtran a ríos cercanos, contaminando las aguas y los suelos. El combustible y los vapores que se liberan durante un derrame pueden afectar comunidades enteras y ocasionar incluso incendios y explosiones. Al que roba combustible no le importa nada, pero sabemos que a usted sí. Denúncielo al 800-800-0645 o al 2256-0154. Continuamos con más de Educándonos. Educándonos, la revista radiofónica Educándonos. Bien, queridos amigos, continuamos con su programa Educándonos, un espacio de la Dirección Regional Educativa de Turrialba. Hoy hablando con el doctor Ramón Vega, asesor regional de educación religiosa de Cartago, y en compañía también de nuestro querido amigo don Víctor Loría, que estamos hoy aquí en su programa Educándonos. ¿Por qué septiembre, el mes de la Biblia, queridos amigos? Bueno, imagínense que celebramos septiembre, el mes de la Biblia, en conmemoración de la primera impresión de una Biblia en español el 26 de septiembre de 1569. Y la idea es poder compartir en este mes actividades que faciliten el acercamiento a la Biblia para que su mensaje se haga más conocido y se convierta en el eje central de la actividad pastoral de nuestras comunidades. Regresamos con don Ramón Vega desde la Dirección Regional Educativa de Cartago, que nos está hoy compartiendo este tema acerca de la Biblia. Don Ramón, muchas gracias por continuar con nosotros. Sí, le contaba don William y estimados amigos y compañeros que estábamos muy dolidos por lo mal que está la educación costarricense y qué podemos hacer, ¿verdad? Pero alguien me decía, dice, Ramón, es que fíjese que hay algunos docentes sí tienen esta mentalidad. Si a los padres de familia no les interesa la educación de sus hijos, a nosotros tampoco. Entonces damos lo mínimo. No nos interesa ese proceso educativo que lleva el niño, la niña, el joven, la persona adulta mayor
en el centro educativo. ¿Por qué nos vamos a preocupar nosotros de la educación de nuestros estudiantes si a los padres de familia tampoco les importa? Y yo pienso que este es un muy buen ejemplo de lo que no es amar al prójimo. Primero, porque a todos los docentes, mes a mes, quincena a quincena, recibimos un salario por hacer bien nuestro trabajo. Yo creo que a nadie, un patrono le pagan por hacer mal su trabajo. Todos los patronos contratan a alguien y le paguen para que haga bien su trabajo. Pues a los docentes también nos pagan para que hagamos bien nuestro trabajo. Y si a los padres de familia no les interesa la educación de sus hijos, a nosotros sí. Por lo tanto, nuestro trabajo lo tenemos que hacer bien. ¿Y cómo lo ligo al tema de hoy? Porque esa es una manera de amar al prójimo. Ofrecerle a un niño, a una niña en la actualidad, una educación de calidad, aunque muchas veces el sistema no me lo permita, es un asunto de amar al prójimo, es pensar no solo en ese niño, esa niña que necesita una educación de calidad, sino de una sociedad que necesita ciudadanos, hombres y mujeres de bien. Yo pienso que la solución a todo este problema de violencia, de sicariato y la inseguridad que está habiendo en ese país, ¿dónde inicia la solución a ese problema? Primero en las familias. Necesitamos padres y madres responsables, padres y madres que vean en la palabra de Dios la voluntad de Dios, un compromiso con ese ser superior de educar de la mejor manera posible a esos hijos que se han traído a ese mundo y que ojalá se eduquen de una manera responsable. Pero si hay padres de familia que no ven esto como una misión, como una tarea, como una vocación, ojalá que el centro educativo, aunque no supla, ese niño o esa niña se va a encontrar los valores trascendentes para dirigir su vida de una manera adecuada. Y algo interesante, don William y estimados amigos compañeros, es terrible. Les estamos quitando a nuestros niños y niñas la fe y no les estamos dando nada. Y están creciendo con un vacío espiritual tan grande que ya no le encuentran sentido a la vida y atentan contra su existencia. Yo creo que tenemos que meditar sobre esto. Les quitamos la fe, pero no les dimos nada. Sí. Y yo creo que este mensaje en la Sagrada Escritura nos tiene que recordar que hay valores trascendentes, importantes y fundamentales para que la persona, para que el ser humano dirija su vida. La sola razón no alcanza, nos queda debiendo. Sí. Yo creo que es algo que tenemos que retomar, la dimensión espiritual de la persona. Y aquí la Sagrada Escritura tiene un mensaje de salvación para todos y para cada uno de nosotros. Claro, y para sobre todo los que practicamos la docencia, ¿verdad? Porque, bueno, es una acción de la misericordia de Dios enseñar a, pues, al que no sabe. Es interesante cuando se habla, cuando relacionamos esto con la función pública, porque muchos docentes, digamos que hacen su trabajo bien en el sentido que están planeando, que están llegando temprano a la institución, que están entregando los informes a tiempo, que están haciendo todas las cosas que tengan que hacer, las están haciendo. Pero no damos ese paso más allá de hacer el bien. O sea, cumplo lo que para lo cual me están pagando, ¿verdad? Cumplo con aquello que tengo que cumplir. Pero se cumple desde lo mínimo. Se cumple desde... cumple bien, está bien, pero se cumple de lo mismo, sí, desde lo mínimo, y a veces se cumple mal. Y le voy a dar el ejemplo que usted conoce también como yo, la compra de planeamientos. Ajá. Entonces un docente que llega al aula con un planeamiento comprado, que no sabe qué es lo que tiene que hacer, y que los recursos que necesita según ese planeamiento no los tiene, por lo tanto no es un planeamiento contextualizado. Y yo creo que ahí sí está faltando, primero, a su vocación docente y segundo, a su vocación cristiana. Claro, porque ahí es donde entramos a hacer el bien, porque yo puedo entregar lo que me están pidiendo, bien o mal lo entregué, pero ¿cuánto bien estoy haciendo yo con esa acción que estoy realizando? No, tengo que dar más, o sea, tengo que hacer de mi profesión algo que genere vida, que genere bien. Y esto es importante, ¿verdad? Porque
porque ¿qué le estamos aportando a las nuevas generaciones, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a los niños que vienen y que esperan en nosotros la mejor educación para que sea mejor también nuestro país? Porque si en este momento tenemos una educación en el estado en el que se encuentra, ¿cuál será el futuro de Costa Rica? Bueno, ya eso se está viendo, o sea, nada más imagínense, nada más por ponerle un ejemplo, hoy mucha gente está dudando de la calidad de los profesionales que se están egresando de las universidades. Médicos, ingenieros, abogados, psicólogos, arquitectos, que no reúnen en su formación los conocimientos y las habilidades para llevar adelante de una buena manera esa profesión que escogió. Entonces, hoy nos estamos dando cuenta de que hay mala praxis simplemente porque la formación de aquel profesional no fue la mejor y porque estaba matriculado y había pagado el curso, tenía sí o sí que pasarlo. Y resulta que van pasando los años, van egresándose, van obteniendo títulos y no tienen las competencias, las habilidades y el conocimiento para ejercer esa profesión y desarrollan una mala praxis. Entonces, recordar, porque el tema hoy es Sagrada Escritura. La Biblia es un recordatorio que se nos hace a lo largo del texto sagrado, yo diría de una ética comunitaria, que fue la que se nos olvidó, de una ética comunitaria. Educamos de manera individualista, tenemos que retomar esta ética comunitaria. El bienestar de mi comunidad es mi propio bienestar. Totalmente, claro. Eso es importantísimo. Y hay una palabrita, ahora que bueno, acaba de terminar, estamos en el mes de la Biblia, ¿verdad? El Día Nacional de la Biblia. Y una palabrita que ojalá no olvidemos, que tiene que convertirse en actitud, y es una actitud de esperanza. Esa esperanza te permite ver el presente y el futuro con positivismo, que también de alguna manera es el mensaje del Apocalipsis. Una comunidad que está sufriendo, una comunidad que está siendo perseguida. El autor del libro del Apocalipsis, que se dice que es Juan, ¿verdad? Aunque hoy hay muchos dudas de la autoría, pero el autor del libro del Apocalipsis dicen, vean, lo estamos pasando muy mal, estamos siendo perseguidos, nos está llevando la trampa, pero revisemos el pasado, cómo Dios actúa en favor de su pueblo, cómo Dios no los abandonó en los momentos de más dificultad. Bueno, ¿la estamos pasando mal? Sí, confiemos en que Dios va a actuar en nuestro favor, porque tenemos la certeza de que en un futuro próximo cercano la victoria va a ser de ese Cordero, de ese Mesías, sí, que nos trae ese mensaje de salvación. Y hoy nuestras jóvenes generaciones no tienen desde los valores trascendentes un sentido de esperanza. ¿Por qué? Porque les quitamos la fe. Totalmente. Les quitamos la fe con nuestras actitudes, les quitamos la fe con nuestro mal ejemplo, les quitamos la fe pensando que la fe o la religión es algo del pasado, es algo anacrónico, y yo creo que no. Los seres humanos, sí, si queremos ser educados y educar integralmente, tenemos que darle un espacio a la dimensión espiritual, y precisamente la Sagrada Escritura, bien comprendida, bien interpretada, nos permite alimentar esa dimensión espiritual, que es una manera, no es la única, es una manera. En eso tienes mucha razón, don Ramón, y eso te iba a preguntar, porque incluso como lema, ¿verdad? Se ha escogido que la Biblia resalta nuestra esperanza, pero esa esperanza no es dejarle todo a Dios. Es cierto también dentro de la Biblia que nos enseña el Apocalipsis, que nos enseñan también libros donde las personas confiaban en Dios, pero también habían que asumirlo, asumir su decisión leyendo, de creer, asumir la decisión de también ser positivista, asumir también la realidad de compartir esa experiencia con los demás. Sí, estaba leyendo precisamente en estos días una noticia que tuvo su origen en Estados Unidos. Resulta que en Estados Unidos una pareja, ¿verdad?, tuvo un hijo. Este chiquito tenía una enfermedad, en este momento no recuerdo cuál. La cuestión es que este niño estaba padeciendo una enfermedad. Los papás
los papás dijeron, bueno, los médicos, los papás dijeron, no, está enfermo nuestro chiquito, ¿qué vamos a hacer? Vamos a orar, vamos a hacer una oración de intercesión por la salud de nuestro hijo, y oraban, y oraban, y oraban, y para no cansarlos con el cuento, el chiquito se murió. Cuando los médicos le hacen la autopsia al niño, se dan cuenta de que el chiquito padecía, no sé, creo que era algún tipo de infección, y que ese chiquito con el tratamiento médico adecuado probablemente hubiera sobrevivido. Y entonces a los papás les hacen un juicio, y creo que sí terminaron en la cárcel, ¿verdad? Y por un tipo de homicidio voluntario, no sé qué. Pero lo que quiero decir es que Dios a nosotros nos ha dado dos órdenes en el conocimiento. Ciertamente tenemos el don de la fe, pedirle a Dios, ¿verdad? En este caso por la salud de este niño, pero Dios también nos ha dado el orden del conocimiento de la razón, y gracias a esa razón, hoy el ser humano ha generado tratamientos médicos, ha generado medicamentos, ha generado una serie de tratamientos que le permiten a la persona recuperar su salud. Entonces vemos allí cómo en una realidad tan dolorosa como una enfermedad confluyen el don de la fe, pidiendo la asistencia divina y la fortaleza y la esperanza para esos momentos de dificultad, pero también tenemos el don de la razón, el don de la inteligencia, manifestado en ese conocimiento médico, en esos avances científicos que nos van a permitir recuperar la salud. Yo creo que eso es algo a tomar en cuenta también, ¿verdad? En mi época las personas mayores decían, a Dios rogando y con el mazo dando. Sí, necesitamos el don de la fe, el don de la oración, el don de la perseverancia, el don de la esperanza, sí, pero también necesitamos poner nuestro granito de arena, contribuir con Dios en la transformación de esta sociedad en una sociedad menos humana, o de una sociedad deshumanizada a una sociedad más humana, en donde se valore, se tome en cuenta y se luche por la dignidad y la promoción del ser humano, que me parece que es un discurso que en la Iglesia Católica se ha dejado de lado. Sí, es interesante esto porque estamos viviendo en un mundo que pareciera no tiene rumbo, ¿verdad? Hay veces siento que estamos como en la Torre de Babel, construyendo y construyendo cosas grandiosas e increíbles que maravillan al ser humano, pero nos estamos alejando. Como duele tanta distancia. En el Antiguo Testamento, en Jeremías 29:11 creo que es, dice la palabra de Dios, dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo proyectados sobre ustedes. Son planes de prosperidad y no de desgracia, a fin de procurarles un porvenir lleno de esperanza. Y yo me pregunto, ¿cuáles serán los planes del ser humano en la actualidad? ¿Cuáles serán los planes de los sistemas educativos en la actualidad? ¿Cuáles serán los planes de los matrimonios, de las familias en la actualidad? ¿Serán los mismos planes de Dios? ¿Serán planes que que llenan de esos esperanza? planes están fundamentados en el egoísmo, desde mi punto de vista, William. Exacto. Esos planes están fundamentados desde el egoísmo. Un país rico y poderoso invade a otro más pequeño y pobre para quitarle o explotar sus recursos naturales. Un empresario no paga, ¿verdad?, lo que corresponde por ley, al menos aquí en Costa Rica, salario mínimo o incluso jornadas laborales extenuantes para acumular y aquellos trabajadores que no les alcanza la quincena o el fin de mes para satisfacer sus necesidades más básicas. Es una sociedad fundamentada en el egoísmo. Una persona que delinque, una persona, por ejemplo, que trafica con drogas, que envenena el cuerpo y el alma de esa persona que consume esas drogas, no le está buscando ningún bien, y probablemente, ¿por qué lo está haciendo? Por egoísmo, por tener dinero fácil, por acumular bienes y riqueza en poco tiempo y disfrutar desde un punto de vista egoísta y hedonista, en procura de su propio bienestar, aunque le está envenenando la vida a estos grandes sectores de la sociedad.
Sí, yo pienso que uno de los grandes pecados del mundo, bueno, el egoísmo, ¿verdad? El ser humano pareciera que se ha caracterizado por ser un ser opresor, lo que usted decía ahora. El más grande quiere quitarle al más pequeño lo que tiene para hacer lo suyo. Incluso en tiempos pasados, cómo conquistaban los mismos, ¿cómo se llamaban estos hombres? Los mismos caballeros, ¿verdad? Iban a conquistar tierras y le quitaban las tierras a los demás y con eso se hacían ricos y eso no estaba mal visto, ¿verdad? Sin embargo, el mensaje de Dios es un mensaje totalmente diferente. Ya el mensaje de Dios, digamos, descodificándolo no desde la parte religiosa, sino desde la parte tal vez humana, es ese mensaje de que yo no puedo quitarle a los demás lo que es de ellos. O sea, hablamos de la propiedad privada, hablamos de los derechos humanos de las personas, hablamos de todo esto donde se nos hace ver que todos somos iguales a los ojos de un Dios. Sin embargo, el ser humano, sabiendo esto, no lo quiere hacer parte de su vida y sigue siendo opresor en los tiempos actuales, porque actualmente los países están también, los países grandes y los sistemas grandes en el mundo están queriéndole quitar al más pequeño lo poco que tiene para hacerse ellos cada vez más grandes. Y eso se ve incluso también en los sistemas educativos. Sí, totalmente cierto. Y aquí sí quisiera recordar aquella parábola que es conocida como la parábola del hijo pródigo, pero es más bonita conocerla como la parábola del Padre misericordioso. En el fondo, ¿qué es lo que quiere Dios? Restituirnos nuestra dignidad como seres humanos y como hijos suyos. Y que como tales, ¿verdad? Ya lo diría el Papa Francisco, vivimos en una casa común, y resulta que en esta casa común hay quienes acumulan mucho y quienes tienen nada. Entonces es esta injusta distribución de los bienes que en teoría deberían ser para todos, pero que no todos los disfrutan. Entonces eso nos pide un nuevo orden social. Ya hay propuestas sociales, propuestas políticas que se han visto que no funcionaron. Hubo países en donde se pusieron en práctica y no funcionaron. Incluso en estos países se persiguió y de alguna manera se quiso eliminar la fe. Eso no funcionó. Hoy pensamos que el sistema político que tenemos, el democrático, es el mejor. Bueno, yo no sé si será el mejor, pero que tiene sus fallos, yo creo que son evidentes. Entonces, una propuesta política desde el ámbito del amor al prójimo, llamémoslo así, del amor a uno mismo y del amor a Dios, en donde haya esta justa distribución de los bienes que deberían ser para todos, pero que disfrutan unos pocos, y buscar ese cambio social, ¿verdad? Y como usted muy bien lo señalaba, uno de los principales elementos, uno de los principales espacios o escenarios para ir cambiando esa sociedad poco a poco es precisamente el ámbito educativo. ¿Y cómo lograrlo, don Ramón, en este ambiente donde se está excluyendo precisamente a Dios de la educación, de nuestros hogares, de nuestras familias, de nuestras vidas? ¿Cómo darle ese lugar a Dios desde el ámbito de la educación y nosotros como docentes de educación religiosa? Bueno, yo todavía, siempre que puedo me reúno con los directores de los centros educativos y les agradezco profundamente que siguen organizando actividades de corte espiritual para el bienestar de la población estudiantil, que permiten, que dan esa facilidad. Tengo testimonios muy bonitos de directores que no son cristianos católicos, pero que inician el curso lectivo con una Eucaristía, encomendando a la ternura de Dios el curso lectivo para que transcurra de la mejor manera. Al finalizar un curso lectivo, que organizan sus actividades, sus retiros, sus convivencias, que por ejemplo en el mes de la Virgen, en el mes del Corazón de Jesús, en distintas actividades, pues promueven estos valores, porque como les digo, a lo mejor en la casa no lo tienen, y el único espacio que queda es el centro educativo. Y yo creo que no se está faltando en ningún momento a ninguna ley,
si organizamos este tipo de actividades en los centros educativos, que dicho sea de paso están amparados por la legislación costarricense, le hacemos un favor, ¿verdad? Se va sembrando esa semillita y esperemos que algún día florezca. ¿Por qué? Porque son valores humanos trascendentes, que trascienden las épocas, que trascienden las culturas, que trascienden las creencias, y que todos estamos llamados a practicar: la ternura, la misericordia, el perdón, el respeto por el otro. Yo creo que si la fe nos permite acceder a una práctica de este tipo de valores, no nos hace un daño, por el contrario, promueve la convivencia y promueve mejores sociedades, pero más importante, mejores ciudadanos. Don Ramón, muchas gracias por todo este aporte que nos ha dado y toda la enseñanza. De verdad que es muy significativo para nosotros y sé que también para nuestros oyentes. Lamentablemente ya se nos fue el tiempo, qué rápido se va, ¿verdad? Exactamente. Es increíble. Agradecerle su compañía, sabe que siempre lo esperamos con agrado y con gusto cada vez que nos aporta con su conocimiento. Y pues desearle que un feliz fin de semana, ya hoy es viernes. Agradeciéndole toda la compañía que vamos suya. a participar en los actos de la celebración de la independencia. Sí, señor. Esta palabrita que tenemos que aprender a comprender y darle el mejor uso, ¿verdad? Que es la libertad. Libertad no es sinónimo de libertinaje. Y yo creo que aquí en Costa Rica, en general, nuestra población se ha decantado por el libertinaje y no por la libertad. Y estamos viendo las consecuencias de esa apuesta que tan irresponsablemente hemos hecho. Queridos amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a dejarlo con nuestra cápsula de matemáticas en 5 minutos y con lo cual les agradecemos todos la sintonía que han tenido para con nosotros. Don Ramón, muchas gracias y nos esperamos en el próximo programa. Gracias, don Víctor, también. Para servirles, con mucho gusto. Gracias, don Ramón. Gracias. Hola, bienvenidos a su cápsula Matemática en 5, donde estudiaremos algunos temas matemáticos. Yo soy el profe Javier y para el día de hoy un tema especial donde los números nos permitan soñar y transformarnos en mejores personas con una dosis rápida de ideas matemáticas. ¿Sabías que cada vez que agrupemos podemos darle un nombre específico a nuestros valores? Veámoslo con un ejemplo. Nuestro ejemplo dice, si tenemos 42 naranjas para repartirles entre 3 compañeros, ¿cuántas naranjas le corresponden a cada compañerito? Pero recordemos que hemos resuelto nuestros problemas mediante 2 formas. Vamos a recordar las formas. Nuestra primera forma era poner nuestras decenas y nuestras unidades y poner palitos correspondientes a cada una de ellas. Como tenemos 4 decenas, vamos a poner 4 palitos. Ahí están mis 4 palitos y ahora, como quiero repartirlo entre 3, voy a buscar cuántos grupos de 3 se me forman. Aquí se me forma solamente un grupo, ¿lo ven? Ahora, este 1 que tengo aquí lo debo pasar con mis unidades. Por lo tanto, voy a tener 12 unidades. Y hacemos los palitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya tengo mis palitos. Ahora sí, veamos cuántos grupitos de 3 nos salió. 1, 2, 3, 4. 4 grupitos. Ay, mi respuesta. ¿Qué quiere decir? Que a cada compañerito le puedo dar 14 naranjas. Eso era una forma. Mi siguiente forma, recordemos, era poner, vean que quiero repartir 42 naranjas entre 3 compañeritos. Este 3 es significativo. ¿Por qué? Porque van a ser la cantidad de líneas que yo voy a poner. Porque voy a repartir, voy a agrupar justamente ese 42. Y primero voy a empezar con mis unidades. Perdón, con mis decenas. Ahí están 4. Entonces las coloco 1, 2, 3, 4. Y ahora verifico cuántas líneas completas llené. Solamente una, ¿lo ven? En las 3 solamente una.
Eso corresponde a 1. Ahora vean, este que sobró, voy a empezar a rellenar otra vez, pero como esto era una decena, la voy a pasar, como dijimos anteriormente, a mis unidades. Entonces empiezo a contar. Como va a ser unidades ahora, van a ser 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahora ya que lo he hecho, este 2 lo pongo aquí. Son 2 puntos y lo colocamos. 1, 2. Y ahora contamos cuántas líneas completas llené. Llenamos 1, 2, 3, 4 líneas completas. Igual que la anterior, mi respuesta es 14. Listo, ya lo tengo. Pero aquí lo importante es no solamente hacerlo, sino de identificar qué nombre recibe cada uno de esos números. Entonces vamos a repasar. ¿Qué nombre vamos a recibir? Mi 42, ¿lo ven? Ese recibe el nombre de dividendo. ¿Y qué es el dividendo? El dividendo es lo que queremos dividir. Lo que queremos dividir. Otro número importante que tenemos ahí es el número 3. El número 3 se va a llamar mi divisor. Mi divisor. ¿Y qué es el divisor? Ya, y los grupos son los grupos que queremos hacer. ¿Cuántos grupos queríamos hacer? 3. Y ese es mi divisor. ¿Lo ven? Ok, y ahora, ¿qué más? ¿Qué otro número tenemos? Tenemos ese 14. ¿Ese 14 quién es? Ese 14 se llama mi cociente. Mi cociente. ¿Y qué es mi cociente? Lo que le toca a cada grupo. La cantidad que le corresponde a cada grupo. Y luego me queda un número un número solito, que es el 0. Ahí el 0 no se ve, pero es que no sobró nada. Cuando no sobra nada, ponemos el 0. ¿Y saben cómo se llama lo que no sobra? Se llama residuo. Entonces, esos son los nombres correspondientes a esta operación. Muchas gracias, soy el profesor Javier y nos vemos en la próxima cápsula de matemática en 5. Le esperamos la próxima semana a la misma hora, Educándonos. Educándonos, la revista radiofónica Educándonos. Un programa a cargo de la Dirección Regional de Educación de Turrialba, del Ministerio de Educación Pública. Le esperamos la próxima semana a la misma hora. Educándonos. Educándonos.